En Washington, D.C. hubo una demostración de Trump supporters que se llamó Million MAGA March. Ellos hicieron una demostración en contra de los resultados de las elecciones. Incluso Donald Trump salió de la Casa Blanca, pasó por medio de ellos y fue a saludarlos. Ambos ofreciendo su apoyo. Donald Trump hacia ellos y los Trump supporters hacia Donald Trump. Después ellos marchaban hacia la Suprema Corte de Justicia gritando que se recontaran los votos. ¿Qué pasó sobre todo esto? Vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en el país y vamos a mencionar muchos grupos que parecen similares, pero son diferentes. En este video vamos a dejar afuera a los Biden supporters y a los Trump supporters, porque los votantes regulares, ciudadanos comunes y corrientes que votaron por su candidato, aunque tengan diferencias, tienen su derecho de votar por el candidato que las personas prefieran. Pero aquí vamos a hablar sobre estos grupos, que no son personas comunes y corrientes. Son Antifa, los Proud Boys y Black Lives Matter. Pero Biden supporters y Trump supporters están fuera de esta conversación aquí. Miren por qué. Las personas que votaron por Joe Biden no son necesariamente de Antifa y las personas que votaron por Donald Trump no necesariamente son blancos supremacistas ni de los Proud Boys. Antifa ha sido declarada por el gobierno como una organización terrorista. Los Proud Boys han sido declarados por Homeland Security como una amenaza a los Estados Unidos. Y Black Lives Matter es un movimiento que fue creado para combatir la brutalidad policial y también las irregularidades raciales dentro de los Estados Unidos, pero se ha desviado en muchos aspectos por todo lo que ha pasado en las protestas, los saqueos y la violencia. Vamos a empezar aquí con Antifa. Recuerda, este es el Ray Studios, dale like a este video, activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal. Antifa, declarada como terrorista doméstico por el Congreso de los Estados Unidos, ellos están supuestos a ser antifascistas, antineonazis, la gente de Hitler. Pero ¿qué pasa? Antifa usa la violencia y la fuerza. ¿Quién es el enemigo de Antifa en los Estados Unidos? Déjenme decirles que antes de Donald Trump, ellos están en contra de Donald Trump ahora, pero Antifa también estaba en contra de Obama. Una organización que esté en contra de Donald Trump y en contra de Obama también tiene algunos problemas aquí, porque son personas e ideales muy diferentes. ¿Qué pasa con esto? El enemigo principal de Antifa es el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Es también el capitalismo. Y yo no voy a exponer aquí si el capitalismo es bueno o malo, pero ellos piensan que desapareciendo el capitalismo va a desaparecer la injusticia racial y habrá más igualdad de género. Y por eso atacan el gobierno usando la fuerza y la violencia. Eso es lo que está pasando con Antifa. Y muchos se preguntan, ¿quién le da dinero a Antifa? Muchos reportan que viene de parte de George Soros y también se reporta que reciben dinero de otros grupos privados en contra de los intereses de los Estados Unidos. Sucede que el gobierno de los Estados Unidos también tiene infiltradas personas en Antifa para saber lo que van a hacer. Y también hay muchos miembros que lo hacen porque odian a los Estados Unidos, ni siquiera por paga. Esto es grave también. Muchos los hacen por paga y otros lo hacen simplemente por odio. Eso es lo que pasa con Antifa aquí. También están los Proud Boys, denominados blancos supremacistas, white supremacists. Y también son los anti de Antifa. Aquí es que se pone la cosa profunda, pero aquí explicamos todo. Ellos usan también la fuerza y la violencia. Han sido declarados también como una amenaza para los Estados Unidos por Homeland Security. Así que ambos grupos, todos los grupos dentro de los Estados Unidos que están usando la fuerza y la violencia deben de ser condenados. Pero ambos grupos creen que tienen la razón, porque Antifa creen que están peleando a Hitler y los Proud Boys se sienten que tienen que ser la contra a Antifa por ideales totalmente diferentes. En este video no es para cambiarle la opinión a nadie y que piense diferente, sino para exponer la situación que pasa aquí dentro de los Estados Unidos. Ambos grupos deben de ser condenados. Y Black Lives Matter empezó como algo para ayudar la injusticia racial y para disminuir la brutalidad policial, pero hemos visto los saqueos, los riots y todo lo que ha pasado en diferentes ciudades de los Estados Unidos en manos de Black Lives Matter. Todos ellos se juntaron en el rally de Washington, D.C., diciéndole a los Trump supporters que fueron a hacer una demostración que no usaran sus gorras y que se fueran.
pero empezó la pelea y la batalla entre todos en Washington, D.C. Llegó la policía también, arrestaron personas, policías resultaron heridos y lo más grave que una persona fue apuñalada por la espalda varias veces. Un hombre en sus 20 años. La persona que lo apuñaló no ha sido apresada aún al momento de este video, pero esto es grave y esto puede ver el camino que va a los Estados Unidos por la división política. Eso se puede ver en los comentarios, si alguien opina algo diferente a otra persona. Eso se puede ver en la calle, eso se puede ver en las votaciones, eso se puede ver en las noticias, eso se puede ver en toda la división que hay en los Estados Unidos. Nuestro trabajo aquí es informar. La policía realizó 21 arrestos y los arrestos son por cargar armas ilegales, por asalto agravado, por asalto a policías, varios por desorden y también por cargar pistolas sin licencia. La policía confiscó más de 7 armas de fuego sin permiso, y esto sin contar los policías que resultaron heridos tratando de poner el control en Washington, D.C. Donald Trump, sobre todo esto, dice en Twitter: la escoria de Antifa corrieron hoy cuando trataron de atacar personas en el rally de Trump, porque la gente peleó. Antifa esperó hasta que el 99% de la gente se fuera para atacar inocentes, gente de MAGA, o sea, la gente que apoya a Donald Trump. La policía de D.C. que haga su trabajo y que no se aguanten. Después, Donald Trump dijo: la escoria de Antifa, de la izquierda radical. Algo aquí: Antifa es de izquierda, pero Antifa es tan izquierda que la gente de izquierda normal, Antifa no le cae bien. Por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, ella es de izquierda. Antifa tampoco quiere saber de ella. Antifa no soporta a Ocasio-Cortez y es de izquierda porque no es lo suficiente izquierda para Antifa. Eso es lo que pasa aquí con Antifa. Entonces, dice, Antifa fueron rechazados por la gran multitud solo para regresar en la noche después, cuando la mayoría se fueron para asaltar gente mayor y sus familias. La policía fue, pero fue tarde. La alcalde no está haciendo su trabajo. ¿A qué se refiere a Donald Trump? Es que después en la noche quedaban personas. Yo mostré algunos videos en Instagram, en Ray Studios. No los muestro aquí en YouTube, pero están en Instagram, donde habían batallas. Pero esto no eran personas normales y regulares, aunque sí atacaron personas ancianas que tenían signs de Donald Trump. Pero aquí estamos hablando de Antifa peleando con los Proud Boys. Antifa estaba atacando en la noche a los Trump supporters porque estaban en la demostración en contra de los resultados de las elecciones. A esto fue que Donald Trump se refirió en su tweet. Y aquí no estamos hablando de personas comunes y corrientes, votantes, o que votaron por Joe Biden o que votaron por Donald Trump. Aquí estamos hablando sobre las personas que crean el caos y la violencia. Eso está mal. Joe Biden, entro aquí para ver qué dice Joe Biden, porque he hablado de Donald Trump, hay que hablar qué dice Joe Biden. Bueno, Joe Biden sobre este caso, al momento de este video, no se ha pronunciado sobre la violencia en Washington, D.C. Joe Biden ha hablado sobre la situación del COVID, que es alarmante y que se debe de hacer algo. Es lo último que ha dicho Joe Biden aquí. Entonces, Donald Trump sigue diciendo sobre las elecciones. ¿Qué dice Donald Trump sobre las elecciones? Hizo un tweet que ha sido controversial también, que se ha ido muy lejos por lo que él dijo aquí. Miren lo que dice Donald Trump. Él ganó porque las elecciones fueron fraudulentas. No permitieron observadores ver. Las máquinas tabuladoras hechas por una compañía de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y malos equipos que ni siquiera calificaron para Texas, el cual yo gané. Twitter reportó este tweet de Donald Trump diciendo: el Consorcio Nacional de Seguridad Electoral dentro del Departamento de Homeland Security dijo que no hay evidencias que ningún sistema de votos borró votos o perdió votos o cambió votos o fue de cualquier manera comprometido. Estas declaraciones anulan los reclamos hechos por el presidente Trump sobre fraude e irregularidades en los resultados de las elecciones. Hubo mucho enfoque en la primera letra, en las dos primeras letras de Donald Trump, que escribió "él ganó", y después dijo porque las elecciones fueron fraudulentas. Muchas personas dijeron: mira, ya Donald Trump dijo que él ganó, Donald Trump lo admitió. Esto corrió tanto que después Donald Trump hizo un tweet diciendo: él solo ganó en los ojos de la noticia falsa. No concedo nada. Tenemos un largo camino por recorrer. Fueron elecciones fraudulentas.
Twitter también reportó esto de Donald Trump diciendo que las declaraciones del presidente no son verdaderas y que no hay evidencias de fraude electoral en los Estados Unidos. Hay personas que ven mis videos, gracias por toda la sintonía, y dicen, cuando yo reporto lo que dice Donald Trump, lo que dice Joe Biden y lo que se reporta en Twitter y todo esto. Hay personas que quieren que yo me quede de un lado, ya eso ahí, no, pero hay que reportarlo todos los lados, lo que dice todo el mundo sobre todo, para que las personas sepan todo lo que está pasando. Ese es mi compromiso aquí, reportar e informar. Así está la situación de los Estados Unidos y siempre estaremos reportando. Y hay más. Yo iba a hacer un video en Instagram sobre esta situación del caos que pasó en Washington, D.C. después de las elecciones. Pero un video en Instagram rápido y preciso, como hago muchas veces, podría dejar mucha información afuera y podría sacarse de contexto. Por eso lo hago aquí en YouTube, más extenso, con todo lo que está pasando. Así que miren, algo que quiero decir sobre Mitch McConnell, sobre el video de ayer, sobre el estímulo, el dinero y la economía del país, que es un tema que tocamos aquí diariamente, estaremos hablando también próximamente. Pero algo que sobre el video de ayer que quería decir es que Mitch McConnell tiene algunas opciones de bills. Ya ha puesto 3 bills, 2 son skinny bill de 500 billones y uno fue el HEALS Act de $1 trillón. Primero, cuando Mitch ganó su elección del Senado en Kentucky nuevamente, él dijo, hay que hacer otro bill más grande con dinero para estados y gobiernos locales. Eso yo lo mencioné ayer. Y lo he mencionado anteriormente, pero siempre hay que decirlo. Mitch también dijo, lo último que dijo Mitch es que como el reporte del trabajo bajó el desempleo a 6.9%, Mitch McConnell dice, ven, lo que les dije, la economía se está arreglando. Esto prueba que no hay que hacer un paquete tan grande. Entonces Mitch está diciendo dos cosas al mismo tiempo. Y lo que queremos saber es el resultado final de cuál será su propuesta final. Si será un bill grande. Grande para Mitch sería 1 trillón a 1.2 trillones. Y pequeño sería un skinny bill. Pero los skinny bills no son buenos porque no tienen cheques de estímulo y le falta alguna asistencia que ayudan a las personas directamente. Así que esperamos ver cuál será la propuesta que tendrá Mitch ahora. Y antes de las elecciones, Nancy Pelosi y los demócratas tenían más ventaja y se le ofrecieron de 1.8 a 1.9 trillones de dólares y no aceptaron porque decían que se necesitaba más o se quería esperar el resultado final de las elecciones. Pero ya pasaron. Y los demócratas ahora en esas negociaciones tienen menos ventaja porque han perdido asientos en la Cámara de Representantes. Sigue siendo demócrata en su mayoría, pero perdieron muchos asientos. Entonces vamos a esperar qué va a pasar en las próximas negociaciones y estaremos reportando aquí. Porque a mucha gente se le está acabando el unemployment, que ya no tienen dinero. Otros ya volvieron a trabajar. Felicidades para esas personas. Pero otras personas han perdido el trabajo permanentemente. Y algo se debe de hacer para ayudarlos. Así que yo soy el Ray Studios. Considera compartir esto con amigos y familiares. Un saludo para todos que me ven en Facebook y un saludo para todos que me ven en YouTube. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.